Ya voy a retomar este ejercicio que estábamos haciendo la última vez, la última clase, que consistía en que tenemos acá arriba una expresión para el logaritmo de 3 en base 2. Ya, este logaritmo que ven aquí arriba, este de acá, lo que decía el ejercicio es que tratáramos de escribir todos los logaritmos que aparecían acá en función de ese. Es decir, hay que hacer aparecer este que está ahí. Para este que tengo escrito ahora acá, ¿cómo puede aparecer ese logaritmo? Entonces uno va a usar estas propiedades, las voy a volver a copiar para que las usemos. Son estas de aquí. Entonces tenemos estas propiedades también. Ahí. Bien. ¿Qué podemos hacer para hacer aparecer este logaritmo? Entonces, una de las posibilidades, ¿cierto?, es ocupar esta propiedad de la división que se ve en el lado derecho, que es esta, que nos permite escribir el logaritmo de dos cosas que estén divididas como una recta, manteniendo la misma base. Por lo tanto, puedo tomar ese logaritmo y escribirlo como logaritmo en base 2 de 2 menos logaritmo en base 2 de 3. Y así, este de aquí me queda 1, porque el logaritmo de un número en su propia base es 1, o más bien decir como el 2 a cuánto tengo que elevar para que me dé 2, eso tiene que ser 1. Y este es el que el problema me dice que lo puedo escribir como x. Entonces me queda 1 menos x. Y aquí estamos listos con esa parte de ese ejercicio. Entonces logramos escribir el logaritmo que estaba en un principio en función de x. Vamos a revisar ahora el segundo que viene por acá, este que dice logaritmo de en base 2 de 18. Bien, tenemos 18 ahí, aparentemente no hay ninguna división, ¿cierto? Ni una multiplicación, pero podemos hacer aparecer una multiplicación. Como notemos que lo que está dentro del logaritmo que vemos ahí, el 18, se puede escribir como logaritmo en base 2 de 2 por 9. Así. ¿Ya? ¿Por qué me conviene escribirlo como multiplicación? Porque lo que quiero es ocupar esta propiedad que está acá arriba, la que, la que ven ahí, la que me permite escribir una multiplicación de dos cosas que estén dentro del logaritmo, separadas, ¿cierto?, en suma, y manteniendo la misma base. Es decir, me va a quedar el logaritmo, en ese caso era de u más b, aquí como el logaritmo de 2 por 9, me va a quedar el logaritmo de 2 más el logaritmo de 9. Entonces, este logaritmo se puede escribir como logaritmo en base 2 de 2 más logaritmo en base 2 de 9. Se fijan que tengo aquí separado, ¿cierto? Esto que era una multiplicación, la puedo escribir como una suma aquí afuera. Bien, ¿y por qué era conveniente hacer esto? Vamos ahora a notar que el primero ya podemos calcularlo porque ese vale 1. Y el logaritmo en base 2 de 9 podemos hacer lo siguiente, decir, pero el 9 se puede escribir como 3 elevado a 2, ya como una potencia. Y aquí es donde puedo usar otra de las propiedades que vemos ahí arriba, esta que viene aquí, que me permite sacar uno de los sacar el exponente que tiene el argumento del logaritmo afuera del logaritmo y dejarlo multiplicando. ¿Ya? Es útil en este caso porque me va a permitir sacar ese 2 que me está molestando adentro. Así que puedo sacar ese 2 para afuera, aquí, dejarlo aquí afuera, y esto me va a quedar como 1 más 2 por el logaritmo en base 2 de 3. Y aquí aparece el que quiero que el ejercicio me pide que aparezca de alguna manera, que es ese, ¿cierto?, que vale x. Se me va a quedar 1 más 2x. Y ahí termino el ejercicio, ¿cierto? Pude escribir el logaritmo que estaba en un inicio en función del x, ¿ya? Profe, Con eso está. ¿Digo, Matías? que ahí en donde sale el logaritmo, el primer logaritmo que escribió de este ejercicio, donde Ese de sale ahí la flecha arriba, hacia la izquierda, ¿ya? ¿por qué ocupó esa propiedad en vez de ocupar logaritmo en base 2 de 3 por 3?
y hacerlo igual que como lo hizo arriba, quedaría lo mismo, ¿no? Sí, quedaría lo mismo, Matías. Ahora, te va a dar el mismo resultado, te va a quedar uno más X al final. Ah, Y vale. la única diferencia, ¿cierto? Sería que quizás vas a tener que sumar tres cosas, pero en términos de cómo lo vas a hacer, puedes usar esa propiedad e igual te va a resultar, ¿ya? Ya, gracias, profe. Profe, y daría lo Ujú. mismo si usted en vez de poner logaritmo de 2 en base de 2 por 9 poner 3 por 6, perdón. ¿O no? Tres por- Adentro, cuando lo separó, porque puso 2 por Ujú. 9. Sí. Ya, pero es que si hago eso, me va a quedar así, como dijiste, como 3 por 6. Ahí. Lo que pasaría es que me quedaría como una cosa así, como S más el logaritmo en base 2 de 6. Este de aquí yo sé que vale X. ¿Y qué hago con este de acá? ¿Cómo lo puedo desarrollar? No puedo escribirlo como potencia, pero sí puedo escribirlo como una multiplicación. De esa manera. Puedo volver a separar. Ah, claro, y volvería a dar lo mismo. Exacto, va a quedar X más 1 más X. O sea, 1 más 2X. ¿Ya? Ahora sí, obvio que ustedes pueden ocupar todas estas propiedades, no es que si uno ocupe una, no podía usar la otra, ¿ya? Uno puede usar cualquier de estas propiedades, pero traten de usar la que más convenga, como para que, no, para que el ejercicio no se les alargue, ¿no? Y esta de acá, vamos a ver, tengo esa, voy a copiar las propiedades aquí, eso. Bien, ¿qué puedo hacer primero con todo este ejercicio que veo aquí? O sea, hay varias formas de desarrollarlo, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que, como queda en evidencia en los ejercicios anteriores, podría tomar uno u otro camino, y igual me va a quedar el resultado, pero vamos tratando de hacer como lo primero que uno pueda hacer. Yo, en lo particular, como cuando veo un ejercicio de logaritmo, lo que digo es, habrá una potencia que está como dentro de todo que pudiera sacar. Entonces, hay que ver una cosa que la raíz en realidad es una potencia, porque se puede escribir de esta manera. Así. Es decir, ese 27 medios que veo ahí adentro lo puedo escribir como 27 medios, pero todo eso elevado a un medio. ¿Y por qué quiero hacer eso? Porque quiero ocupar esta propiedad que me permite sacar este exponente y dejarlo afuera. Es decir, me queda como un medio del logaritmo en base 2 de 27 medios. Y entonces me deshice de esa raíz que aparecía en un principio. Ya me va a quedar como un medio multiplicando afuera. Así que ya no me tengo que preocupar de esa raíz. Ahora, lo siguiente que veo es que tengo una división. Así que como tengo una división, voy a ocupar la propiedad, la segunda, ¿cierto? Que nos permite escribir esto como una resta. Así que esto va a quedar como un medio. Y ojo que el un medio tiene que quedar afuera porque va a multiplicar ambos términos que me queden en la resta. Va a ser el logaritmo en base 2 de 27 menos logaritmo en base 2 de 2. Así. ¿Ya? Ahí tengo ya separado, bueno, el del final vale 1. Ya sabemos que el logaritmo base 2 de 2 vale 1. Y el 27 también es una potencia de 3. ¿Es eso? Ese 3 que veo como exponente lo puedo sacar por la propiedad que hemos estado revisando ahora, ¿cierto? Que podemos sacar ese exponente, nos queda así. Y finalmente llegamos a la expresión que queremos, que eso es 3x menos 1. Profe, ¿Sí? y si tuviéramos ahí el mismo caso, la misma pregunta, solo que en vez de decir logaritmo en base 2 diría logaritmo en base 3.
Ahí no se ¿Ya? podría igualdar a la otra, a la X que nos piden. Hay una forma, sí, hay una forma de que uno pueda cambiar la base, ¿ya? Y la vamos a revisar ahora. Ya, vale. Ujú. Profe, Profe, dale nomás, Sí, dale, dale. dale. Cuando siempre va a pasar eso de que con el medio como que se conserva, onda, tenemos que sacarlo del paréntesis y no se combina con el 3 del logaritmo de 2 a 3. No sé si me expliqué. de 2 a 3. El 3 que multiplica el logaritmo de base 2 de 3, ¿Ya? ese siempre se va a quedar dentro del paréntesis, nunca va a salir. Es que si sale, o sea, si tú quieres sacarlo del paréntesis, el otro también tendría que tener un 3 como para poder factorizarlo. Ah, ya, O sea, yo por ningún motivo puedo llegar y sacar ese 3 afuera si el uno está ahí. dale. Profe, claro, porque al principio tenía el 1 medio de la raíz y por eso como que, o sea, el 1 medio en la fracción y por eso lo llevó a la izquierda, ¿cierto? Pero Sí, ese 3 salió de un puro término que era de la izquierda. Si ahora fuese de los dos, se podría llevar exacto. afuera. Ah, ya, Exacto, vale. no puedo factorizarlo ahí. Ya, vale. Ujú. Ahora sí puedo, pero no sé si, o sea, no aporta mucho al ejercicio, pero sí podría, por ejemplo, seguir modificando esto de manera algebraica si quiero sacar ese 3 afuera. Esto me quedaría como x menos un tercio. Esa expresión es equivalente a la anterior. ¿Ya? Ustedes se pueden fijar que si yo meto el 3 aquí adentro, me queda lo que tengo antes. Pero el punto es como, bueno, ¿y para qué quiero escribirlo así? No, no tiene ninguna... No aporta mucho, no aporta como la expresión, así que como, si no va a aportar como, por ejemplo, a que se vea de manera más sencilla, está bien el anterior. Profe, que yo no entendí de dónde salió el 1 medio. El desarrollo lo entendí, pero el 1 medio de dónde salió. Había una raíz al principio en el ejercicio. ¿Y eso siempre se puede hacer cuando hay una raíz y le pongo 1 medio? Eso no lo Claro, sabía. sí, sí, las raíces son potencia. Ya. Vale, gracias. Profe, claro, entonces si fuese ponte raíz cúbica sería el número elevado a 1 partido en 3, ¿no? Sí, así es. Ah, ya, ya, vale. Ah, Entonces eso buena, va buena. variando. Vale, vale. ¿Ya? Y ahí están, bueno, esos. Les voy a mostrar una propiedad más antes de pasar al logaritmo natural. Esta propiedad que se llama la propiedad de cambio de base. Bien, ¿qué hace esta propiedad acá? Me permite escribir cualquier logaritmo que tenga, ¿ya? El logaritmo en base a de b me permite escribir como logaritmo en base c, logaritmo en base c, ahí, de b partido a. ¿Y de dónde sale esa c nueva? Uno la puede elegir. Ya uno puede escoger una nueva base y escribir el logaritmo de esa manera. Entonces, respecto a, creo que Matías me hizo una pregunta como, ¿qué pasa si tiene una base y que me están diciendo que tengo que escribir en torno a otra base? Bueno, hay una forma de cambiar la base al antojo que uno quiera. ¿Lo podría hacer con números, profe, para Sí, entenderlo? pues, sí, vamos a hacerlo con un número. Pero mientras para que noten las partes que tiene esto de ahí. Noten dónde está cada una de las letras, dónde se ubica la base, dónde queda el argumento, y dónde aparece este nuevo C. ¿Ya? Un minuto, observen la fórmula y vamos al tiro a aplicarla. Ya, miren. Entonces, vamos a ir con una primera cosa.
me pide que tengo que escribir este logaritmo en base 5. Es decir, yo tengo el logaritmo acá, un logaritmo de eso, y lo puedo escribir como logaritmo en base 5, logaritmo en base 5. ¿Quién tiene que ir arriba y quién tiene que ir abajo en esta división que hago acá? Entonces, por eso es importante que vean la fórmula de arriba y como digan, bueno, a ver, ¿qué Primero coloco arriba? la base y después el argumento, ¿no? Abajo. ¿Quién va aquí primero en el numerador? La base. No, Yo pues el 4, el argumento. 4. Y en el otro iba el 4 igual, iba la base, No, es 5 y 4, nada que ver. es 5 y 4, ¿ya? Me Muy confundo. bien. Sí, está bien. De hecho, me acuerdo que esto siempre la gente confundía. Yo igual me confundía como no usaba esta propiedad. Después en la universidad, como he tenido que enseñar tantas veces, que obvio que no me confundo. Pero me ayudó mucho. Por ejemplo, más que ver ejemplos como con números, me dio como comprender y decir, a ver, ¿qué cosa va en qué posición? Y cuando veo este cambio de base, digo, claro, la base va abajo y el argumento va arriba, Claro, sí, eso. ¿sí? Entonces, siguiendo esa idea, veo este ejercicio y digo, ya, pues, la base va abajo y el argumento va Arriba. arriba. ¿Mm? Ah, pero, ¿qué pasa con este que está aquí? Hay uno que puedo resolver de esos dos. El numerador es 1. La El primera. numerador es 1, ¿cierto? Muy bien. Eso. Ya. Vamos a aplicarlo ahora en otra cosa. Entonces, veamos este de aquí. Profe, ¿y la fracción se podría dejar como resta? ¿O ¿Cuál uno fracción, María? o no? El resultado no. que le dio arriba, ese, ¿Ya? el 1 partido Como una logaritmo. propiedad. ¿Mm? Ah, porque ojo que, de hecho lo vamos a escribir antes de eso. Qué bueno que mencionaste eso ahí, que quizás como algún error bien típico que aparece con la propiedad de la división. Vimos por ahí que existía esta propiedad, ¿no? Que era como u dividido b, y esto se puede escribir como el natural de u menos logaritmo de a en b. ¿Sí? Esa es la propiedad. Pero eso no es lo mismo que esto. Falta un logaritmo. Eso no se puede escribir así. El logaritmo está dentro, ¿o no? Como de la fracción. Claro, sí, algo así. Lo que en realidad, ¿cierto? Técnicamente lo que pasa es que la fracción está dentro del logaritmo. Es lo mismo. Y con En la el primer, multiplicación es algo muy parecido, ¿no? Como que 10 tienen que estar dentro de del mismo logaritmo. exactamente, Nicolás, también tienen que estar dentro del logaritmo. O sea, yo puedo hacer esta propiedad así, como u por b, y decir esto es logaritmo en base a de u, más logaritmo en base a de b. Pero si tengo logaritmo de a en u por logaritmo de a en b, Ah, no es lo mismo. no es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la forma para que no nos confundamos con la fórmula? La división y la multiplicación tienen que estar dentro del logaritmo, de un solo logaritmo. Tiene que estar en el argumento, entonces. Claro, en argumento. Y entonces, en base a eso, no puedo escribir lo que tengo arriba como una resta. Esto que está aquí. ¿Cierto? Porque en realidad esto, hay un solo logaritmo, está abajo. Y dentro de ese logaritmo hay un 4, ¿cierto? Ni siquiera hay una cosa que pueda como modificar. Lo que podría hacer así, pero como es que el 4 se puede escribir como 2 por 2. Y abajo me quedaría como una suma, pero para eso a mí no tiene mucha utilidad en este ejercicio. ¿Ya? Así que ojo con esas fórmulas que están ahí, para que no las vayan a confundir. Y es típico, sí, yo he visto muchas veces eso, como que uno Claro. se confunde, y como que decía, es que lo puedo escribir como recta, pero no, pues la división tiene que estar adentro, o la multiplicación tiene que estar adentro del argumento. Ya, y a propósito de esto, es que le iba a colocar un ejercicio que tiene mucho que ver con esto que estaban preguntando. Que
es para resolver este. Ese de ahí. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de simplificar lo más que se pueda este ejercicio que vemos acá. Me dice, ya, primero, ¿cierto? Como les mostré recién, por ningún motivo podemos escribir esto como sumas, porque no hay ninguna multiplicación dentro del argumento de algún logaritmo. Son solo logaritmos que se están multiplicando independientes. Pero, de alguna manera, todos tienen una base distinta, ¿cierto? El primero tiene base 2, el segundo tiene base 3, el otro tiene base 5. Lo más conveniente sería, en este caso, ¿cierto? Uno dice, ya, lo único que puedo hacer entonces es tratar de dejar esto, todo escribirlo en la misma base, para ver qué pasa. Vamos a coger, y no importa la que escogí yo, porque en realidad se puede escoger cualquiera, pero, por ejemplo, yo quiero escribir todo en base 2. Entonces, este ya está escrito en base 2, y no tengo que hacerle nada. Pero el que viene, ¿cómo lo escribo en base 2? Voy a poner logaritmo en base 2 de algo, logaritmo en base 2 de algo. Y este también en base 2, logaritmo en base 2 de algo, logaritmo en base 2 de algo. Ya, ¿qué coloco arriba y abajo en cada uno de esos logaritmos que veo dentro del ejercicio? Primero el 5 y abajo el 3. Ya, perfecto. ¿Y aquí? El 2 y luego el 5. Luego el 5. Bueno, ¿y qué pasa con esto de aquí? Miren? Tengo, como son buenas multiplicaciones, me aparece aquí el mismo término que está ahí abajo. Y este vale 1, ¿no? Y este se va con ese. Así que toda esta expresión valía en realidad 1. Profe, entonces las propiedades son de cada logaritmo, no es que, por ejemplo, una suma entre dos logaritmos tenga propiedades o una multiplicación entre dos logaritmos, sino que un logaritmo tiene las propiedades. Sí, de hecho una muy buena manera de verlo. Así, Ya, como pues. tal como tú lo acabas de decir. Profe, pero supongo que también se puede hacer como viceversa, ponte de una multiplicación, quedar una suma, ¿o no pasa eso en logaritmo? ¿Cómo es? Claro, también, por la propiedad al revés. Por ejemplo, Claro, imagínate que yo tuviera esto así, logaritmo en base 2 de 3 más el logaritmo en base 2 de 5. Yo digo, pero esto es lo mismo que el logaritmo en base 2 de 3 por 5. 15. Claro, Como que me hubiera devuelto en la propiedad. También sirven al revés. ¿Ya? vale. Eso puede pasar. Así que sí, como propiedad Vicente, pero a veces como es más como una inferencia de otra propiedad. Entonces es mejor como ir viéndolo así, como, conozco una propiedad, pero en verdad esa puede hacer muchas cosas. ¿Ya? Y sí, pues también se puede uno devolver. Ya, vamos a seguir viendo logaritmos, pero vamos a presentar el logaritmo que nos falta ver para terminar esta parte, que se llama el logaritmo natural. ¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo la parte exponencial, vimos el exponente natural que era con este número e, número que se aproximaba al 2,7, ¿ya? Pero es un número irracional en realidad. Este es aproximadamente 2,7. Y bueno, como dato, ¿cierto? Yo lo dejo expresado como es siempre, cuando aparece en cualquier lado, lo dejo como es, pero siempre está la tendencia de que la gente lo aproxima. Y no pasa nada con aproximar, en realidad como que te da un número, pero
es una costumbre, ¿cierto?, de los matemáticos como no aproximar números. Entonces, ayer estaba revisando la solemne de cálculo 2 de los alumnos de segundo año y aparecían mucho este número, entonces todos lo aproximaban y me hacen trabajar en doble porque tengo que meter la calculadora a ver si está bien su aproximación o no, o si lo hizo bien o no. Si lo dejan expresado como es, igual está bueno. Pero bueno, eso pasa porque igual los ramos de economía como que lo hacen siempre aproximar ese número en realidad. Ya, si no me se olviden, vale 2,7 y algo. Profe, una ¿Sí? última pregunta. ¿Y esto cuando es que yo caché que el número era gigante, como pi, tiene como infinitos números? Cuando habla Sí, de po. aproximar hasta el 100 nomás, ¿cierto? No, nada No, más allá. igual podría tener más decimales, más decimales. Ah, ya, vale, vale. Sí. De hecho, en la calculadora si colocas E y Enter, te va a dar como muchos decimales de E. Claro, porque hice una tarea con la E y yo puse como todos los decimales y me dio como un resultado decimal infinito. Igual se lo puse ahí para que lo vean. No, pues, no, eso no hay que hacer. Mejor poner E nomás, pues. Ya, Si con E representas que es el número. ya, vale, vale. Entonces, como todos los logaritmos tienen su contraparte, o sea, todas las exponenciales tienen su contraparte, que es el logaritmo en base a algo, el exponente natural también tiene su contraparte, y esa contraparte es el logaritmo natural. Ahora, el logaritmo natural es como cualquier otro logaritmo en realidad, pero tiene como base el e. Eso es la única gracia, ya que su base es, en vez de ser un número como los que estábamos trabajando, ¿cierto? Que era base 2, base 3, base 4, el logaritmo natural tiene la base como el número e. Eh, digo, no se llama Euler. Lo que pasa es que Euler tiene una ecuación muy famosa, que es esta, que es la ecuación de Euler, que esa ecuación combina 5 números trascendentales e importantes, por ejemplo, para el constructo matemático. E, que es el número que aparece en el cálculo, en la finanza, economía; el I, que es un número imaginario; pi, que es un número importantísimo en la geometría; el 1 y el 0, que son la base de toda aritmética. Entonces, Euler combinó esos 5 números en esta ecuación que es muy bonita, y se llama ecuación de Euler. Y al pasar los años le empezaron a llamar a ese número, le empezaron a llamar Euler, porque tiene el mismo nombre, o sea, el mismo número, o sea, la letra del apellido. Pero el número existe mucho antes que Euler, de hecho existe no por Euler, y en realidad se llama E. ¿Ya? Como para que tengan como dato que no se llama Euler. Profe, No, más bien que Euler lo ocupó en esa ecuación. entonces cualquier número irracional podemos definirlo como es, o E significa un número en particular. E significa un número en particular, tal como por ejemplo el pi significa otro número, que pi es 3,14, etcétera, ¿cierto? Así. Profe, Ujú. una pregunta nada que ver, pero es cortita. Que cuando vieron función por tramos hace como 2 clases, usted hizo hartos ejemplos de funciones lineales juntas, pero en las pruebas y controles van a haber funciones cuadráticas juntas, ¿no? Sí, de hecho, podríamos revisar eso también en una clase de ejercicio. Sí, para que Ver cómo más se adelante igual grafica. lo podríamos ver con funciones cuadráticas, que antes solo Claro, lo sí. hicimos con Sí, lineales. también. Ya, vale, profe. De hecho, sí, qué buena idea. Vamos a hacer uno como ese. Gracias. Ya. Ya, pues entonces, hasta ahora la gracia del logaritmo natural es esa, pero van a ver que siempre se ocupa el logaritmo natural por temas de que es más fácil de usar. De hecho, hasta la calculadora es más fácil de usar porque el logaritmo natural viene hecho en la calculadora. Y sirve para tener una base también, una base estándar para trabajar con datos. Este logaritmo igual lo van a ver cuando tengamos que ver, que suavizar curvas también, por ejemplo, al saber ese logaritmo, ¿ya? Y hasta ahora lo que necesito que sepan que el logaritmo es como el otro logaritmo que estábamos viendo, solo que su base es este número que es e, ¿ya? Este numerito que está aquí, esa es la base del logaritmo. Así que tiene eso de particular esto acá. Ahora, las propiedades y todo lo que hemos visto lo mismo se conservan para este logaritmo, ¿ya? Es lo mismo, lo puede usar al igual. Y entonces para terminar esta parte vamos a hacer estos ejercicios de aquí. Aquí nos dicen que evaluemos esto suponiendo que nos da algunas aproximaciones del logaritmo de 2, el logaritmo de 3, que lo pueden también obtener directamente en su calculadora estos de acá. Voy a hacer algunos de aquí.
Entonces, calculemos el logaritmo natural de 18. La idea es escribir este logaritmo natural en función de estos dos de aquí para poder calcularlo, ¿ya? Me están dando como dato estos que tengo aquí. El de 2 y de 3, pero necesito el de 18. ¿Qué podríamos hacer primero para poder, de alguna manera, sacar estos dos logaritmos que aparezcan dentro de este que estoy desarrollando acá? Podríamos pasar el 18 a 2 por 9. Multiplicaciones. ¿Por multiplicación? ¿Mm? Sí, y ahí tendremos el logaritmo hacer el logaritmo natural de 2. Y habría que sacar solamente el de 9. Ya que el de 9 Ya. puede ser 3 por 3 elevado a 2. Ah, perfecto. ¿Así? Sí, Lo separamos multiplicación, luego propiedad. Tenemos una multiplicación dentro de un logaritmo, lo puedo escribir como suma de logaritmos. Y este que está por aquí, me queda como logaritmo de 3 al cuadrado. ¿Ya? O podría ser de 3 por 3 también, más lo mismo. Y aquí tengo logaritmo en 2 más 2 logaritmo de 3. Y ahí está, ahí aparecen esos dos logaritmos. El primero es 0,6931. Vamos a poner aquí el signo aproximado. Y el otro es 2 por 1,0986. ¿Ya? En los logaritmos naturales, profe, ¿hay alguna propiedad que yo no puedo usar de los logaritmos normales? No, Matías, todas son las mismas propiedades. De hecho, el logaritmo, piénsalo que en realidad lo único que tiene especial es que su base es E. Ya, vale. Pero sí es bueno recordar eso, sí, Matías, en el caso de esto. Mira, por ejemplo, ¿cuánto es el logaritmo de E? 1, ¿o no? 1, ¿cierto? Porque la base es E, entonces uno dice, el E, ¿a cuánto tengo que elevarlo para que me dé E? Y eso vale 1. Pero, por ejemplo, yo en el logaritmo en base E, ¿podría ocupar la propiedad de cambiar bases? También, sí, también. Por ejemplo, uno puede decir, pero mira, el logaritmo en base, por ejemplo, S, ¿ya? Ujú. Yo sé que tiene base E, pero yo podría escribir todo esto en base 3. Ah, ya. Ah, y uno quedaría con Evo. ¿Cuál quedaría con E aquí? Abajo, Ya abajo. un argumento. Profe, ¿Mm? una duda. Arriba, por ejemplo, cuando partió con 2 por 9, le hicieron la pregunta antes, pero no sé si con esto, con ES, también sirve con el 3 por 6. Daría lo mismo, ¿cierto? Sí, daría lo mismo, daría lo mismo. Vale. Que yo había pensado el tiro como 18, 3 por 6. Entonces, Sí, sí, pero no sé, yo pienso el tiro en 2 por 9, pero no va a puede ser. cambiar mucho, sí, no va a cambiar, va a quedar lo mismo. ¿Ya? Vale. Bueno, y ahí Profe, queda ese número, ustedes lo calcularán. Lo van a calcular, ¿qué es? ¿Qué dime? profe, que cuando no le dicen, por ejemplo, le dicen logaritmo y solamente sale el argumento. Ahí se refiere que tiene base 10, ¿cierto? Ese sí, ese es bien común, ese como así nomás, sin nada, ¿cierto? Claro. Ese es Ya, base 10, ¿cierto? eso es porque esa base es 10. Ya. Y hay otro que se llama como... Ah, se me olvidó, pero creo que es base 2, ¿o no? No, no sé. No, No, o sea, no recuerdo. los dos más comunes que puedes ver son ese, el que no aparece nada y que es la base 10, y el que es este, ¿cierto? Que su base es base E. Profe, ¿y esas dos letras IN, qué vendría siendo? Es el logaritmo natural. Ah, ya, es una L y una N. Ah, vale, vale. Es una L, sí. Vale, vale. Sí, o sea, yo no lo escribo con mayúsculas, sí, pero porque aparece siempre en realidad de esa manera. Me había asustado, profe, pensé que era integral y yo dije, No, pero las va a ahí, ver, sí, pues, las va a ver. ya, vale. Eso Profe, y cálculo eso, 2. O sea, para ustedes matemática 2. Profe, lo ¿Mm? encontré. Se llama logaritmo binario, así. Que creo que es base 2. Sí, ¿y ese quién lo ocupa? ¿Para qué? A ver, vamos a ver. No, es que una vez lo escuché nomás y por eso estaba preguntando. profe, entonces en vez de que me digan, Sí, tiene razón. El logaritmo en base 2 se llama logaritmo. Le pusieron logaritmo binario. Sí, sí, sí. Pero lo que sí, Profe, lo que sí es que porque no tiene una notación, son lo que se llama así, pero no tiene una notación especial. Es así nomás. se llama así porque se ocupa en las telecomunicaciones para calcular los números binarios. Perfecto, sí, porque Porque esos son son, los números que están en base 2 que necesitan, sí, sí. son todos en base 2. Sí, por eso a lo Mira, qué mejor lo llamaron interesante. así.
Claro, de hecho eso es. Estaba leyendo y decía, se llama logaritmo binario justamente porque permite calcular los números binarios. Interesante, por Sí, eso tiene ese nombre de logaritmo binario. es que en la PSU lo ocupaban así como si no sabíais que era binario, no sabíais qué hacer porque no sabíais que era 2, Ah, entonces ahí te pero que ponían lata eso en dificultad. realidad. Sí, Pero que para eso en la PSU va a enredar. sí, o sea, más que para eso es para segregar, ¿ya? No es como para enredar. Claro. Bien, vamos a terminar ahora con el logaritmo. Vamos a comenzar con un tema nuevo que es límites, pero en 2 minutos. Voy a cambiar la PPT, esta por supuesto se la voy a subir también. Y pues mientras cierto, tómense un respiro para que cambiemos de tema. Profe, pregunta, esto va a ser el módulo, ¿cierto? ¿Qué cosa? Eh, Sí, esta sí, hojita. de hecho lo que voy a hacer es, estas PPTs que ya están así, se las voy a mandar a ustedes por anuncio. La de módulos no está rayada, pero la que les mando por anuncio va a estar con las anotaciones. Anuncio de Canvas, ¿cierto, profe? Sí, anuncios de Canvas. Ah, ya, vale, vale. Profe, ¿me escucha? Sí, dígame. Entonces, cuando a mí me dicen, en vez de aparecer logaritmo, aparece una L y una N, lo único que me dice eso es que tiene base E. Lo único que le hice es eso, sí, así es. Vale. Ya, vamos a empezar con la introducción. Los límites ya tienen que ver con estudiar un poco o analizar en realidad a qué se acerca una función cuando el valor del x se está acercando a algo, o en realidad su argumento se acerca a algo. Entonces, para eso vamos a comenzar con esta función que es la función 2x más 3, que es la que viene ahí arriba, esta que tengo marcada acá. La pregunta es, ¿qué sucede cuando el x se empieza a aproximar al 1? Es decir, con aproximar me refiero a que está muy cerca del 1, pero no que sea 1, sino que qué pasa cuando se empieza cada vez a estar más cerca del 1. Ustedes saben que un número puede estar cada vez más cerca de otro, y eternamente, sin ser el número. Ahí tenemos claro, por ejemplo, que valores que se acercan al 1, por ejemplo, tenemos el 0,8, después viene como, voy a ocupar el puntito para diferenciar aquí, 0,8, después 0,9, después 0,99, 0,999, ese está más cerca del 1 que el anterior. Y después de este que viene, que podría estar más cerca todavía, ese de ahí. Y después hay otro número que está más cerca, que es ese. Y una pregunta, entre el 0,8 y el 1, ¿cuántos números hay? ¿Cuántos números reales hay? Infinitos. Infinitos, ¿cierto? Sí, puedo encontrar infinitos, ¿no? Puedo seguir acercándome al 1 sin ser el 1, pero estar lo más cerca, cada vez más cerca, pero sin ser el 1, ¿ya? Así que eso es un concepto que vamos a empezar a estudiar en el límite, ¿cierto? Cada vez más cerca. Pero digo, bueno, si el x se está acercando al 1 cada vez más, sin ser el 1, ¿a qué se está acercando la función?
Esa es la pregunta. ¿A qué se acercará esta función cuando el número se acerca cada vez más cerca, o sea, al 1 se está cada vez más pegado? ¿Qué pasará con la función en sí? Con esa que tengo marcada ahí arriba. Al 4, ¿no? Al 4, al 5. Al 5 debería Ah, acercarse. sí, pues, perdón. Sí, Profe, ¿y pero se sí. hace siempre con el 1 o puede ser acercándose al 5, acercándose No, claro, Matías, puede ser acercándose a cualquier número. Ya, en este ejemplo vamos a ver con el 1, pero después vamos a ver otros con otros números. Vale. Pero mira, en esta tablita que tengo aquí, tengo resumido qué pasa con la función cada vez que yo estoy más cerca del 1. Fíjense, cuando el x vale 0,8, la función vale 4,6. Ya, que es eso que tengo marcado acá. Cuando el x vale 0,9, la función vale 4,8. Cuando el x vale 0,99, la función vale 4,98. Cuando la función vale 0,999, la función vale 4,998. Y así. Es decir, cuando yo me voy acercando, cuando el x se va acercando al 1, ¿a qué se va acercando la función? Y aquí, Al ¿a qué 5. valor se aproxima la función? Al 5. Al 5, o sea, está cada vez más cerca del 5. ¿Ya? Exactamente. Así que este es el inicio del concepto de límite. Entonces yo puedo resumir todo esto que acabamos de escribir como que el x se acerca a un valor, la función se acerca a otro valor, como una expresión que es esta que está aquí. ¿Ya? Por ahora la vamos a dejar de esa manera. Luego vamos a introducir una simbología para esto, pero vamos a escribir así. O sea, f se aproxima a 5 cuando el x se aproxima a 1. Veamos ahora algo parecido a esto, pero por el otro lado. Es decir, ¿qué pasa si ahora me aproxima al 1, pero por el lado derecho? Si ven que aquí me estaba aproximando por el lado izquierdo, porque si ustedes ven aquí una recta, aquí está el 1, me estaba acercando como por acá, ¿cierto? El 0,8, el 0,9, 0,99 y así. Esto es desde la izquierda. Ahí le daría Y, como 5, algo, ¿no? claro, sí, quedan como 5 como algo y se irá acercando. Pero ¿qué números se acercan por el lado, por la derecha? Desde la derecha, ¿qué números puedo tomar que estén cada vez más cerca del 1? Entonces aquí, en el ejemplo aparece, por ejemplo, el 1,5, después viene el 1,1, 1,01, 1,001, y así cada vez más cerca del 1. ¿Ya? Me puedo acercar por el 1 entonces por los dos lados para que ustedes tengan claro que tengo dos formas de llegar al 1. Vimos que cuando nos acercamos por el lado izquierdo, nos estábamos acercando al valor 5 en la función. ¿Qué pasará cuando nos acercamos por el lado derecho? Vamos a hacer la misma tabla que antes, donde vamos reemplazando esos valores, y lo que pasa aquí es lo siguiente. Cuando el x vale 1,5, la función vale 6. Cuando vale 1,1, la función vale 5,2. Vale 5,02, 5,002, 5,0002. Entonces, la función también se está aproximando al 5 cuando nos aproximamos al 1, pero por el lado derecho. ¿Eh? Ujú. Esto siempre lo vamos haciendo como del orden del más lejos al que más cerca está el número, ¿no? Como para ver Exacto, para ir viendo. Y viendo cada vez más cerca qué pasa. Entonces, Vale. el comportamiento del límite tiene que ver como con decir, si el x ahora estuviera más cerca del 1, el f va a estar más cerca del 5. ¿Sí? Cuando pasa eso, uno dice, claro, sí. Si yo empiezo a acercar cada vez más el x al 1, el f va a estar cada vez más cerca del 5. Así que
lo que ocurre es que tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho, si me aproximo al 1, la función se aproxima al 5. Ya como vemos, cada vez está más cerca del 5. Y eso vamos a decir entonces que el límite de esta función cuando el x tiende a 1 es 5. Lo vamos a denotar de esta manera, como está aquí. Esta es la simbología para hablar de límites. Entonces, esa simbología ahí tiene que ver con lo siguiente. Ustedes pueden ver que lo que ocurre acá es que aquí tengo la función. Este de aquí es el valor al cual se aproxima. Y esto de aquí es donde se aproxima el x. ¿Ya? Simbología que la vamos a introducir para resumir todo lo que hemos hablado acerca de, en particular este ejemplo, de dónde se aproximaba la función cuando el x se estaba aproximando al 1. Profe, ¿y cómo sería al revés? ¿Sería el 1 y la flecha hacia la X? O sea, porque, por ejemplo, usted escribió después 1,5, 1,1, 1,0. ¿Ya? ¿Cómo se escribiría ese límite? No, mira, Grecia, este límite que vemos aquí abajo Ajá. habla de que el x se aproxima al 1 indiferentemente por la izquierda o por la derecha. Ah, y ya. Ya, no es que, bueno, como la flecha viene de la izquierda en la simbología, uno pensará, está hablando solamente de eso, pero en realidad no. Esa simbología es para denotar que tanto por la izquierda y por la derecha, en la función se está aproximando a 5. Ah, ya, profe. Gracias. Bien, entonces, vamos a seguir viendo esto acá, pero esta es la definición formal del límite, que veamos que la idea es que ustedes la conozcan, está acá, es que se dice que L, o L un número real, L es el límite de la función cuando x tiende a c, si la diferencia entre f y L puede hacerse tan pequeña como se desee, con restringir a x suficientemente cerca de c. O bien lo que estábamos diciendo nosotros, es decir, el f está cada vez más cerca de L cuando el x está cada vez más cerca del valor al cual se está aproximando. Entonces, con eso describimos como el límite de esta manera. ¿Qué significa esto? F se aproxima a L cuando x se aproxima a c. ¿Ya? Entonces, cada vez que uno está más cerca de un valor, ¿cierto? La función está más cerca de otro valor, y ese va a ser el límite de la función. Y, por supuesto, tiene que pasar por los dos lados, tanto por el izquierdo como por el derecho, para que esto funcione. Bien. Vamos a colocar primero este de aquí. En términos de, primero, de entender la simbología del límite, ¿a qué valor se está acercando el x acá? ¿Al 3 o no, profe? Al 3, ¿cierto? Eso lo podemos al tiro notar cuando uno ve el límite y ve la parte de abajo del límite y dice, ah, ahí me están diciendo que el x se aproxima a 3. A 3, ¿cierto? X va a 3. ¿Qué pasa cuando el x se empieza a aproximar a 3? ¿A qué valor se aproxima la función? A 11 o no. A ver, claro, a 11. Y eso lo podemos ver, es cierto, miramos la función y decimos, sí, pues cada vez que estemos
más cerca del 3, la función va a estar más cerca del 11. Entonces, así, el límite cuando x tiende a 3, x cuadrado más 2 es igual a 11. Profe, ahí el límite tiende a ser 11 porque reemplazamos el 3 en la función, ¿o no? Es que eso es lo peligroso de esto de acá, Vicente. Decir como, entonces es reemplazar el valor, pero no es reemplazar el valor, porque es como aquí es lo que se aproxima. Y va a comprender eso mejor porque vamos a ver ejemplos donde no podemos reemplazar el valor, pero aún así nos estamos sacando un número. Gracias. ¿Ya? Y Así profe, que iban hay a ver que... ejemplo, que me digan, por ejemplo, el límite x ya tanto se tiene que acercar a 11. ¿Qué x tiene que haber para que esto se acerque a 11? Sí, aunque fue un poco común preguntar eso a Matías, pero sí se puede. Ya. ¿Ya? Y otra cosa, profe, tengo que, por ejemplo, acá usted solo evalúa el 3 en este caso, y no tendría que hacer eso de la tablita, no es necesario. Es que no evaluamos el 3, solo uno nota que a medida que está más cerca del 3, la función está más cerca del 11. Entonces digo, cuidado con el límite, no es evaluar el valor que está abajo, sino que es determinar como a qué se acerca el valor cuando voy evaluando, o sea, cuando me acerco a un cierto punto. ¿Ya? O sea que no es necesario como verlo desde el punto de la tablita y todo eso. No, pero sí intuitivamente tú puedes ir notando como a qué se acerca algo. Ya, vale. Ya, voy a colocar un ejercicio entre medio, está aquí, para mostrar esto, y después viene otro parecido a este, así que la idea es que hagamos este primero. En este ejercicio, ¿a qué se aproxima el x? Está indeterminado porque el denominador no puede ser 0. Pero, ojo, que en el límite en ninguna parte te dice que tú reemplaces en 0. Ah, verdad. Claro, puede ser 0,111 o Exacto. menos. Por eso les decía que no tomen el límite como que hay que reemplazarlo. Verdad, sorry. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿a qué se aproxima el x primero? El x se está aproximando al 0. Al 0. Al 0. ¿Y a qué se aproxima la función? ¿A 1 o no? Al 1, pues, ¿no? Al 1, sí. Ahora, si no creen eso, veamos una tabla. Veamos una tabla de cómo se va acercando el número al 0. ¿Qué números están por el lado izquierdo del 0? Dígame números que estén como cerca del 0, pero por el lado izquierdo. 0,5. Menos Pero- 0,5, perdón. Ah, ya, menos 0,5. Después, ¿quién vendría más cerca? Menos 0,2. Ya. ¿Y más cerca? Menos 0,1. Ya. Y veamos uno que esté uno más cerca ahora. Menos 0,005. Ya, perfecto. Y ahí tenemos números que están acercando. ¿Qué valor toma la función en estos valores? 1. 1. ¿Y aquí? 1. ¿Y acá? 1. Todo en 1. Porque como es x partido aquí. Exacto. Entonces, uno dice, cuando el x se va aproximando al 0, ¿la función a qué se va aproximando? Al 1. Al 1. Por eso es que les digo como el límite no es reemplazar el valor. Ya. ¿Ya? Pueden ver ahí ¿qué pasa con eso? Ahora, si el x se va aproximando por el otro lado, pasa lo mismo. Ojo que por el lado izquierdo, por el lado derecho, veo que pasa lo mismo. Por ejemplo, acá, si me voy aproximando al 0, sería como 0,5. Después, más cerca del 0, 0,2, 0,1, 0,05. Y también pasa que la función se aproxima al 1, ¿cierto? Eso también se puede pasar. Así que, en conclusión, ¿cuál es el límite de esta función? F de 0 cuando x es 1, algo así como era la cuestión. Mira, se llama el límite de x partido x
Ah, ya. Es 1 cuando x tiende a 0. ¿Ya? Lo voy a escribir aquí al Eso lado. es. Sí, ya. Lenguaje matemático. Profe, ¿Sí? ¿puede ser que por la izquierda tienda a un número y por la derecha tienda a otro? Sí, muy buena pregunta, Tomás. ¿Qué pasa ahí? Ahí no estaríamos hablando del límite. El límite, la definición del límite nos decía que tenía que dar el mismo valor tanto por la izquierda como por la derecha, ¿cierto? Ah, verdad, sí. Y puede pasar de que hay funciones que no, pues, que no den lo mismo. Así que vamos a ver, de hecho, vamos justamente el ejercicio que viene ahora, vamos a ver algo que pasa, algo así. Vale, gracias. Y, profe, ¿no hay como algunas especies como de propiedades en esto de los límites? Sí, pues hay propiedades. Sí, propiedades. Ah, De ya. hecho, de los límites viene, hay harto tema, entonces vamos a tener como 4 o 5 clases de puros límites. Ah, ya, esto es como lo suavecito, digamos. Sí, esto es para que tú vayas entendiendo qué es el límite. Pero es importante, de hecho, la intuición del límite o entender como estas cosas básicas que les dije como en el principio, por ejemplo, no sé, sácate de la cabeza de que el límite no es reemplazar, son súper importantes para que después no te equivoques en lo que viene. Bueno, ¿Ya? Como mantener como la idea como, ah, no, ojo, el límite no es esto, el límite es como a qué se acerca la función. claro. Ya, vamos a ver esta función bien particular, que la tengo puesta acá. Se parece a la que estábamos trabajando recién, pero tiene un valor absoluto arriba. Ah, entonces los del lado izquierdo van a quedar negativos y los del lado derecho positivos. Sí, po, eso es lo que empieza a ocurrir. Vamos a ver. Tengo la función ahí. Primero, ¿X se aproximaba a 0, profe? sí, este ejercicio decía que era a 0, ¿ya? Ahí está, pero yo lo voy a copiar ahí abajo. Ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando x se aproxima a 0 por la izquierda? Por la izquierda, ¿qué valores tengo de la función? O sea, del x y de la función aquí. Habíamos visto uno parecido, ¿cierto? Cuando por la izquierda serían estos valores que eran como el 0,5, o sea, el menos 0,5, Claro. menos Eso. 0,2, menos 0,1. Ya puede ser el menos 0,01, que está más cerca. ¿Qué empieza a pasar con la función cuando yo reemplazo esos valores ahí? Te da -1. Menos Menos 1. 1. ¿Y aquí? Menos 1. Al final entonces menos 1. Entonces, cuando x se aproxima a 0, la función se aproxima a ¿qué valor? A menos 1. A menos 1. Bien, ¿y qué pasa? Profe, no es cuando se aproxima por la izquierda le da -1, ¿cierto? Porque por la Sí, derecha. sí. Vamos a ponerle aquí chiquitito por la izquierda. Tiene, aunque tiene su propia notación. Vamos a tener una clase dedicada solamente a límites laterales, que tiene que ver con estudiar esto más a fondo. Y ahí vamos a ver una notación que también tiene que ver con límites. Profe, me Ujú. perdí. ¿Por qué da menos 1? Porque cuando tú reemplazas ese valor en x en la función, por ejemplo, yo reemplazo el menos 0,5, me queda menos 0,5 en valor absoluto dividido menos 0,5, ¿ya? ¿Ya? Y el de arriba es 0,5 positivo porque eso es lo que hace el valor absoluto. Gracias, profe. Y ahí está. ¿Ya? Y te fijarás que para todos pasa lo mismo, ¿no? Ya, y acá, ¿qué pasa cuando se aproxima por la derecha? Daría 1 positivo siempre, ¿no? Claro, daría 1 positivo siempre. Cuando reemplazo con ese valor, con ese, me voy acercando cada vez más. Esta función empieza a ser 1, 1, 1, 1. Y uno puede decir que cuando x tiende al 0 por la derecha, el f está tendiendo al 1. Y entonces, ¿cuál es el límite de esta función? Cuando x tiende a 0 de esta función que estamos viendo acá.
Por definición no tendría límite, ¿o no? Por definición no tiene límite. ¿Por qué, profe? Porque cuando nos acercamos por el lado izquierdo, la función se iba acercando al -1. Y cuando nos acercamos por el lado derecho, la función se acerca al 1. Y la definición que vimos del límite decía que era por el lado izquierdo y por el derecho se acercaba un valor. Ya, ya. Pueden ser valores distintos. Es que ahí no tiene límite, pues no puedo creer como que el límite de eso es algo. Ya, ya. Así que, ¿El límite no tiene un valor eso? Como por ejemplo, se indefine o cero o no es un límite. claro, de hecho no, lo que pasa ahí es como, vamos, lo que uno dice es como, a ver, me dijeron que esta es la definición del límite y aquí está pasando algo raro, porque por la izquierda la función se está aproximando a un valor y por la derecha se aproxima a otro. Así que lo que pasa en realidad es que no tiene límite, o bien técnicamente uno dice acá, Vacío, así. el límite no existe. ¿Ya? Así que para este caso el límite no existe para esa función. ¿Qué frase se mandó, profe? ¿Ya? Claro. No conocía esa frase de ahí. Bien, así que este tipo de cosas, como con proximidad ustedes ya las pueden ir viendo, ¿cierto? Como que si una función se acerca por un lado o por el otro, que tiene que ver como que un valor se acerque, como que no es reemplazar, ¿cierto? Que en realidad es como analizar qué va pasando con la función cada vez que estoy más cerca de eso. Ya, voy a dejar un par de propiedades de límites que nos van a servir también para desarrollar de una manera un poco más algebraica los límites, que están acá, álgebra de límites, son estas que tengo numeradas aquí. Bien, ¿cómo se comportan los límites respecto a la suma, a la multiplicación de funciones, a la resta, a la división? Se comportan súper bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tengo una suma de funciones, yo puedo escribir el límite de cada una. Si tengo una resta de funciones, puedo escribir el límite de la resta de las funciones. Si tengo una multiplicación, también puedo hacerlo. Si tengo una división, también puedo hacerlo. ¿Ya? Siempre y cuando los límites existan tanto en la izquierda como en la derecha. Y tiene que ser el mismo límite, por ejemplo, en el sentido de que todas se están aproximando al 1, ¿o no es necesario? Es que, claro, porque nacen de esto acá, mira. Como, claro, nacen de eso que está ahí. Claro. Ya, ese no va a cambiar. Profe, entonces antes de desarrollar la suma, resta, multiplicación y división de todas estas, tenemos que saber que todas tienen el mismo como destino, ¿no? Sí, pues, y lo van a tener. Por ejemplo, cuando tú veas un ejercicio donde tengas una suma de funciones, va a estar con el mismo límite. Así que la idea es como que tú digas, pero esto lo puedo separar en dos Ya. partes y resolver el límite por separado. Entonces asumimos que por la izquierda y por la derecha nos va a dar el mismo resultado, ¿cierto? Cuando tenemos como un ejercicio de suma o resta. Sí, ahora perfectamente podemos después concluir que al final el límite no existía. Ah, vale. El resultado de esto a lo mejor puede que por la izquierda y la Claro, derecha nos den diferente. Vale. exacto. Vale, gracias. Y si me piden sumar, por ejemplo, un límite de x a 1 y un límite de x a 2, eso no se podría sumar, quedaría así nomás. Límite de aquí. No, no, claro, no se podría sumar. No, no se pueden. Son cosas separadas. Vale. Sí. Serían como, tendrías que resolverlo separado sí o sí. Ya vale, profe. Profe, ahí dice que en el caso 4, cuando el límite de g de x es 0, no se puede. Sí. Para eso, ¿el límite de f también tendría que ser 0 o...? No, no se puede. Siempre que sea cero no se puede. Pero ¿para qué valor entonces como que el límite de f no importaría? Por ejemplo, si yo tengo límite acá, para ver esa propiedad que tú me estabas diciendo aquí, y tengo esta función así. ¿Ya? ¿Ya? Es decir, pero esto lo puedo escribir como eso, y como esto. Así.
Ya, pero el de abajo me está dando 0. Ah, Diego, la clase, o sea, vamos a ver el límite al infinito. Ya también es una clase que tenemos que ver aparte. Mira, entonces lo separé, límite del numerador del El de denominador. abajo da 0. Y el de abajo es 0, ¿por cierto? Cuando el x se aproxima a 2, esa función siempre se aproxima al 0. Eso es indudable, ¿cierto? Que cada vez que estoy más cerca del 2, eso está cada vez más cerca del 0. Entonces me va a quedar 0 abajo. Y Y esto arriba es lo que 2. esto es lo que no podemos tener. Esto no es una expresión real. Claro. ¿Ya? ¿Y por qué ocurre este error de obtener un número que no es un real? Porque este límite está dando 0. O sea, ese límite no existe. ¿Se podría decir también que no existe el límite también o no? ¿O se Es indefine que, ahí? o sea, tendríamos que analizar el del principio, Nicolás. El del principio, a ver qué pasa con ese. Lo que pasa Ah, es que el error está en aplicar la propiedad sabiendo que el de abajo va a dar 0. ya, perfecto. Entonces, antes hubiese sido que no existe el límite. Claro, había que analizarlo tal como era. Claro. Pero, profe, Ujú. ¿por qué 0 si se supone que se está acercando al 2? ¿No, no que es 2? Ya, pues, entonces cuando uno se va acercando al 2, ¿a qué se va acercando esa función? Ah, Dos se está acercando al 0, pero no Sí, es pues. 0. Ya, pero la definición de límite dice como que el límite es como a lo que se acerca Ah, la ya. función. Ah, la cosa cerca, ya. Ya, Sí. profe. Así que no podemos llegar y aplicar la propiedad si el de abajo va a 0 porque vamos a tener un número raro, que no es una expresión real. ¿Qué se hace en estos casos? Aquí el límite se calcula se analiza como así, con la función así entera. ¿Ya? Ese de aquí también lo vamos a tomar después cuando veamos asíntotas, vamos a ver este tipo de límites. Como decir, bueno, ¿qué pasa cuando se acerca el 2 a esta función? Aquí se va a acercar. Profe, Ujú. entonces la respuesta a ¿cuál sería? ¿Que no tiene límite? Este de aquí no tiene un límite real, pero tiene una expresión matemática que te da a entender qué pasa con la función. Que en realidad lo que pasa es que la función se está yendo al infinito. Eso es lo que pasa con ese tipo de funciones. Y uno lo puede analizar si le empieza a dar valores como al x que estén cada vez más cerca del 2, por ejemplo, el 1,9, el 1,99, el 1,999, ahí. Lo que va a pasar con la función es que va a estar cada vez más cerca, o sea, va a ser una función cada vez más grande, ¿ya? Esto lo podemos ver aquí. Claro, el número va a aumentar, pero, profe, mientras más cerca esté el 2, entonces el número va a ser más grande a 1, ¿no? Exactamente, ese va a ser así. Después con el otro. Ahí. Les voy a mostrar como estos tres números, como qué es lo que pasa. Y sí, pues, eso va a empezar a pasar. Ese da 19, el otro da menos 199, el otro da menos 1999. Así. Ahí, ¿Y ahí ya qué me irá perdí. pasando con este cuando estoy cada vez más cerca del 2? Esto Se vuelve va... un número infinito. O sea, Sí, infinito. Ah, ya se entiende. pero ¿a qué infinito está atendiendo este límite? Menos infinito. A menos infinito, ¿cierto? Va Menos teniendo, infinito. cuando x tiende a 2, ¿por qué lado me estaba yendo por aquí? Por el lado izquierdo, ¿no? Claro, sí. La función tiende a menos infinito. ¿Ya? Ojo sí, que le vuelvo a decir que esta clase es introductoria, entonces he visto varios temas como que después los vamos a tratar por separado. Vamos a tener una clase de límites laterales, vamos a tener una clase de límite al infinito, vamos a tener una clase también de límites racionales para aplicar álgebra de límites. Así que Disculpe, profe, a grandes rasgos, ¿qué es límites laterales?
es como lo que estábamos haciendo en un principio, como analizar, a ver, ¿qué pasa cuando me voy por la izquierda? ¿Qué pasa cuando me voy por la derecha? Ah, ya, ok. ¿Ya? Bueno, Así que esos son los límites laterales. Y vimos una pincelada porque vimos un ejercicio también de límites laterales. perfecto. Y aquí estamos viendo un poco qué va a pasar con estos límites que la función en realidad empieza como a crecer mucho y no se va a un número en específico. Pero sí podemos entender que decir, ah, mira, cada vez que estoy más cerca del 2, en realidad la función está más cerca del infinito. En este caso el menos infinito, ¿cierto? Porque es un número negativo, pero muy grande. Ya, para completar esta parte, entonces, veamos estos tres ejercicios que están acá. No tiene mucho problema, ¿cierto? Como la anterior, en realidad, puede aplicar las propiedades, etcétera, ¿cierto? Voy a hacer el primero, para que vean cómo resulta. Esto de aquí es límite cuando x tiende a menos 2 de x cuadrado, dividido el límite cuando x tiende a menos 2 de x menos 1. Eso nos queda como... Arriba, ese número va a tender a 4, y abajo va a tender a menos 3. ¿Ya? Ahí no había problema, ¿cierto?, analizar cómo aquí se acerca ese valor, ¿cierto? Cada vez que estoy más cerca del menos 2, esa función está cerca del 4. ¿Qué conclusión que puede sacar como esto de los límites, como algunos que se pueden llegar y hacer como este, ¿cierto? Que uno dice, ah, es muy fácil saber que se aproxima, y otros que no. La verdad es que, ¿cierto?, tiene que ver con que a veces el comportamiento de la función es distinto a lo que uno más o menos piensa cuando va a reemplazar el valor. Entonces hay que tener cuidado. Pero hay límites más sencillos como estos, ¿cierto?, que uno los mira y dice, ah, no, pero aquí no hay problema en qué va a pasar cuando se aproxima al menos 2, ¿cierto? La función se va a aproximar al 4. Y la hora abajo, cuando se aproxima a menos 2, se va a aproximar al menos 3. Con eso puede hacer esta serie de ejercicios. Entonces, ustedes terminen el 2 y el 3. Y ya la próxima clase vamos a tener la primera clase de límites formal, que es límites racionales. Ya límites que podemos factorizar, que podemos transformar jerárquicamente en otro. Y para eso yo lo recomiendo que, bueno, les voy a subir una lectura previa y algunas propiedades que necesito que manejen, que se llaman las propiedades de productos notables. Profe, una pregunta. ¿Sí? En la segunda, ya entonces x cuadrado, si x se aproxima a 1, el límite de x cuadrado sería 1. Sí. Y en la otra sería 3. El resultado, o sea, 2. O sea, 2, eso, 2. El límite sería, o sea, el límite de esta como función o este ejercicio sería 3 o sería 1 más 2. Es que es lo mismo. Ah, es lo mismo. Ya, entonces, la siguiente clase, productos notables, que los vamos a usar. Ya, ¿se acuerdan qué son los productos notables? Por ejemplo, suma por diferencia, el cuadrado de un binomio, ¿cierto? Suma de cubos, resta de cubos, eso aquí no necesito que lo vean un poco, ¿ya? Oh, cuando creí que nunca más iba a verlos. No, pues sí, de hecho en esta parte se ocupan harto, esta parte de aquí. Ya, así que hay que darle una repasada. Eso. Ya nos vemos entonces la otra semana. Recuerden que sí, algo le iba a decir. La otra semana, el jueves es feriado, así que tenemos solo una clase. Tenemos solo una clase y si se fijan por la programación, vamos a tener un control de vuelta, o sea, después de la otra semana. ¿Ya?
Esto. Sí, el control va a tratar un poco de la exponencial y propiedades del logaritmo, lo estuvimos revisando, y con los límites que veamos, los que vimos ahora y los que vimos, lo vamos a ver informalmente la otra semana. ¿Ya? ¿Profe, va a ser el martes de la semana que viene después del feriado? ¿O el Sí, jueves? es el martes que ya. viene después de ahí, de la otra semana. ¿Profe, iba a subir ejercicio? Claro, sí, va a subir ejercicios para el control. Ah, ya, ¿Ya? Profe, ahí obviamente usted va a subir un temario y todo, pero ¿va a entrar función por tramo o no sabe aún? Es que la función por tramo, lo que más me interesa de repente es como analizar el valor absoluto, un poco como la gráfica, unir funciones. Yo creo que sí, pero no sé si tan profundo o algo así. Lo que más uno interesa en la función por tramo es que tú conozcas qué es una función por tramo. Como decir, mira, las funciones se pueden escribir no solamente de una forma, sino que puedo escribir como varias partes de una función. ¿Ya? Vale. Eso. Igual les voy a mandar un recordatorio del control porque está en el programa, pero yo entiendo, yo igual cuando era alumno casi nunca miraba el programa porque decía como, tiene como tanta información entre medio, pero les voy a mandar un recordatorio del control, lo que entra, los temas y la fecha exacta ya. Es un control sencillo, no va a ser ni largo ni nada, sino que es más que nada como para que se mantengan estudiando los temas y no se le acumulen después para el final, para el examen. Ese es el punto, como que Vale lo mismo que el primer control, ¿cierto, profe? vale lo mismo. Ya, Ya. ustedes tienen que tomar la idea de que los controles no es como para decir como una nota, no sé qué, sino que más bien es una cosa como una especie como de control para que ustedes vayan viendo y decir, a ver, este contenido que he aprendido hasta acá, como cuánto aprendí de esto realmente aquí. ¿Ya? O Y sea, después el tomarlo examen vendría siendo como un conjunto de todos los controles, ¿o no? Más la solemne, ¿o no? exactamente, Nicolás, así como tú lo dices. Vale. Ya, entonces, sí, pues, de repente cuando uno se prepara bien para todos los controles, el examen sale rapidito. El problema es cuando uno no estudió nunca para los controles y cree que con el examen se va a salvar, porque, como dice, ya, Profe, esta es la mía, pero el examen es como todo lo que debiste haber estudiado antes. profe, y lo de Claro. la solemne también está dentro del examen, ¿no es cierto? No solo los Claro, controles. todo. Ah, Sí, vale, vale. Ya, perfecto. sí. Aunque de repente no tan específico, por ejemplo, claro, uno dice, ya, te voy a preguntar en el examen funciones, pero a lo mejor aparece las funciones dentro de un límite. Ah, Son como temas acumulativos de repente, no es que como sean tan separados. claro. Profe, ¿para el examen se aplica el mismo modo que hicimos para la solemne? Sí, el Como mismo, planear y eso. exactamente. Así. Ah, ya. También hay una semana de exámenes. ¿Ya? Ustedes tienen solamente el examen de matemática 1, pero normalmente, por ejemplo, los otros años, los alumnos de otros años tienen la semana con más de un examen o más de una solemne en el caso de que tengan otros ramos. Ujú. Bueno, eso sí, chiquillos, todo esto sujeto a lo que pase contextualmente en el país, ¿ya? O sea, nosotros estamos aquí como en clases normalmente, así como clase online, pero hay que ver igual eh, como qué pasa afuera, ¿ya? Sí, pues. Eso, ya. La otra clase entonces con límites, lo voy a subir un documento de los productos notables para que lo mire las propiedades, por lo menos las tenga ahí. Cuando yo use una propiedad, diga, esta propiedad, esta está usando el profe acá para hacerlo. ¿Ya? Y si no le va muy bien con los productos notables, igualmente aquí va a aprovechar de entrenarlo, porque aquí hay que practicar eso, y cada vez que uno resuelve un límite, vamos a ir practicando cada uno de los productos notables, así que de alguna manera igual lo va a aprender. Profe, disculpe algo nada que ver con respecto a la tarea grupal de Progra. ¿La mandó ya o...? A ver, es que lo que pasa como ese ramo, Ricardo lo ve, no lo conoce el profe, pero Ricardo Mayer tiene que ahí ver. Él está encargado de mandar, yo no sé si le habrá mandado ya, dijo que le iba a mandar hoy día, parece. Ya, Vamos a revisar, ya no, vamos a revisar. era como para saber si es que usted sabía Es que si la sabe, había mandado o no, que creo que no, todavía no la manda. pero puso un anuncio, ¿no? Como el anuncio de cuándo le iba a mandar. Creo que era hoy día en la mañana, ¿no? Ah, Ya, ya, sí. sí, Bueno, debería sí, ser. ¿Se se me entrega el viernes, olvidó. profe? No, de hecho yo Era el lunes, creo. sí, Ah, si la ya. mando hoy día, tiene que echarse el lunes. Sí, no Oiga, puede ser profe, tan...
En el examen entonces como que no va a entrar en detalle o sea, va a entrar en detalle, pero no en detalle tanto como los controles, por ejemplo. O Sí, igual pues sí. porque imagínate que un examen es como la misma cantidad de preguntas que la solemne. Entonces no te estás preguntando como todos los temas por separado, pues tendría que hacerte muchas preguntas. Ah, ya, vale. Y de repente uno entiende. Igual hay cosas más importantes, don Matías. Por ejemplo, ¿qué es lo importante de esto? Como lo importante del límite, es entender un poco, por ejemplo, qué pasa con límites, lo que vamos a ver después como asíntotas, como ver, como decir, como esta función, ¿a dónde pasa? ¿Se acuerdan cuando vimos la exponencial y hablamos que la función no pasaba más de un punto en la gráfica? Eso es porque el límite de esa función es ese. Por eso no pasa más sí. allá de eso. ¿Profe? ¿Mm? Puede ser media obvia la pregunta, pero ¿el límite se puede graficar también? ¿Tiene un tipo de gráfica cada límite, cierto? Claro, sí, lo que cuando veamos asíntotas, vamos a ver que el límite igual lo vemos como en la gráfica, como entender como unos ciertos bordes que tiene, donde la función no se puede salir de ahí. Ah, ya. Y es claro, porque uno dice, mira, si aumento la función, no puede traspasar eso, porque ese es su Claro. límite. ¿Verdad? Así que lo vamos también a anotar como gráficamente este tipo de cosas. Sí, es bien interesante verlo de ahí. Y continuidad, sí, también vamos a ver continuidad. Vamos a ver continuidad y después derivadas. Ya ese es el último tema de esto. Ya los dejo. La clase la voy a subir, por supuesto, como siempre, esto de acá, y ahí esperen porque ya este fin de semana va a estar la guía para el control, así que tienen como toda una semana para que la vayan haciendo preguntas acerca de cosas que no le hayan quedado como tan claras. Chao. Vale. Chao. Chao, chao. Chao, Profe, gracias.